Yo quisiera retomar, ahora que va el diputado Moguel, parte de un debate muy interesante que se dio en la Facultad de Derecho de la UNAM hace un par de días. Ahorita que escuchaba yo al doctor Torres en toda esta reflexión que ha compartido con nosotros, también lo dijo el amigo y diputado Víctor Hugo Lobo cuando hablaban del FAIS, pero hay que ponerle el contexto político a por qué la Ciudad de México salió del FAIS en 98, porque como bien han dicho, la Ciudad de México sí participaba de ese fondo antes del 98. Y tiene que ver con la mesa que nos ocupa y la tingencia del diputado Agustín Torres de haber puesto este tema. Yo siempre he sostenido que no hay un documento más político que el presupuesto de egresos, ya sea de la federación o de una entidad federativa. Cuando un político desnuda sus prioridades es cuando las plasma en dinero. Más allá del discurso político y la oferta electoral, no hay documento más transparente de qué es lo que piensa un político que el presupuesto y cómo plasma sus prioridades en él. Y no hay política más desgarradora que la política hacendaria. La Ciudad de México salió del FAIS en 98 porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se atrevía a criticar al doctor Zedillo. Fue una represalia del gobierno federal del PRI del Congreso de la Unión, cuando en el régimen político la Ciudad de México vota por la izquierda, el ingeniero Cárdenas asume la jefatura de gobierno y empieza a ser crítico de cara a su aspiración presidencial del año 2000 del doctor Zedillo. Y por eso es que salió la Ciudad de México del FAIS. Y por eso es que no ha regresado, porque se le consideró como una herramienta de presión política. Decía bien el diputado luego que serían más de 5,000 millones de pesos de los 53,000 si la ciudad volviese a entrar al FAIS. Y la reforma política del 2000, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que no pasó en el Senado, no pasó porque el hoy presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el entonces senador por el Estado de México, César Camacho Quirós, la bloqueó, porque tenía un impacto en términos de la redistribución del dinero público y el fortalecimiento de la hacienda local de la ciudad. Esa es la realpolitik, esa es la lucha que hay que dar, y por eso es muy atingente y muy atinado que el jefe de gobierno esté haciendo junto con la Asamblea un esfuerzo a través del Consejo Consultivo en el que participa la maestra Ifigenia, de construir un consenso que se ha llevado a un plebiscito para que todos los ciudadanos, como el 93, puedan levantar su voz y exigirle al Congreso de la Unión que no tenga un matiz partidista el sesgo con el que se quiera callar u opacar la voz de los capitalinos en este clamor por la reforma política. No es una lucha fácil, porque aquí se han dado los datos del coeficiente de ingresos propios de la ciudad respecto a otras entidades federativas como Nuevo León, Jalisco. Sí, pero todo eso tiene asimetrías. El trato hacendario de la Ciudad de México, si bien no es justo, también es sui generis. Pongo dos ejemplos. Solo Oaxaca y la Ciudad de México no pagan su educación básica. Por eso los otros dos ramos o fondos del ramo 33 a los que no accede la ciudad, el FAEB y el FAETA, no aplican para la ciudad, cierto, pero aplica el subsidio del ramo 25 FEAL por 38,000 millones de pesos para educación básica. Solo Oaxaca y nosotros no la pagamos. El Estado de México sí la paga. Si esos 38,000 millones de pesos de recursos federales se transfirieran directo a la ciudad, el coeficiente de ingresos propios contra federales cambiaría drásticamente, y en vez de ser mayor el coeficiente de propios, sería mayor el coeficiente de federales. Si vemos en la parte de la política tributaria, me preguntaba la maestra Ifigenia la cifra de los 800,000 millones de pesos, sí, pero porque la tributación de IVA y de ISR de Pemex se da aquí, porque la tributación de Bimbo, por poner un ejemplo, se da aquí, y la de Walmart, en lo que sí es superavitaria, se da aquí, y todo el outsourcing que es deficitario para evadir al SAT y lo que originó la IETU se da en las otras entidades federativas. No es un tema fácil, lo pongo nada más como reflexión porque vamos a encontrar muchas asimetrías. El fideicomiso 1928, con el cual se construyó el túnel de Emisor Oriente, solo el Estado de México y la Ciudad de México hacen que lo que pagan los alcaldes de derecho por el uso del agua, en vez de que se lo lleve la Federación, esté etiquetado para que la propia autoridad estatal destine esos recursos. Ningún otro estado, solo el Estado de México y la Ciudad de México en el fideicomiso 1928 de Conagua. Entonces vamos a encontrar que la Ciudad de México en algunos temas tiene un trato preferencial, en otros tiene un trato discriminatorio, y encontrar el justo medio va a ser muy difícil.
Si nosotros solo luchamos por el trato igualitario, podríamos salir obteniendo el país y salir perdiendo en términos de educación básica. Yo recuerdo que cuando el ingeniero Cárdenas planteó por primera vez la descentralización educativa, se le dijo que aunque se le dieran los dineros del ramo 33, el FAEB y el FAETA, la corrida actuarial, véanse a los ojos de Guerrero, Oaxaca y similares conexos, la corrida actuarial es de cerca de 1.800 o 2.100 millones de pesos de incremento anual, una vez que la ciudad asuma el costo de la educación básica. ¿Dónde queda el avance del país? Entonces no es un tema fácil, no es un tema sencillo, y yo aprovecho para darle la bienvenida a nuestro amigo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el diputado Manuel Granados. Termino mi reflexión, este es el tema quizá más complicado, porque el avance de la ciudad respecto de la federación en términos de gobernabilidad y atribuciones no tiene ningún impacto en el escenario nacional, pero el fortalecimiento del federalismo de la ciudad respecto de la federación sí altera el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el pacto federal. La lucha tiene que ser una lucha de ciudadanos, no una lucha de políticos. Solo así la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadoras van a aceptar el federalismo y el clamor de los ciudadanos. Por eso empecé con el precedente de cómo Zedillo sacó a la ciudad del país, porque no supo convivir con un gobierno de izquierda que se atrevía a criticarlo por las mañanas. Habiendo dicho eso, empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Yo he tomado dos, una que dirigieron al diputado Héctor Saúl Telles, bueno, los dos que dirigieron, sí, una directa y otra al diputado Héctor Saúl Telles en el uso de su intervención, y me ayudará aquí el doctor Torres y el diputado también Torres con el resto de las preguntas. Respondo rápidamente las dos que me competen. Una, ¿cuál es la proporción entre la deuda del gobierno del DF y el ingreso o recaudación del DF, su contribución al gobierno federal en materia de impuestos? La Ciudad de México tiene un presupuesto grosso modo de 140,000 millones de pesos, tiene ingresos propios por poco más del 52% de sus ingresos propios, o sea, es decir, tiene una participación importante. El impuesto más importante de ámbito eminentemente local es el impuesto predial, que oscila en el orden de los 9,000 millones de pesos, y luego está el impuesto sobre nóminas. Por eso ponía yo el ejemplo. Si ustedes ven la operación tributaria en un escenario nacional, no solo local, de Bimbo, de Walmart o de esas empresas que tienen presencia en todo, la propia Pemex, que tienen presencia en todo el país, sí tributan el ISR y el IVA en la Ciudad de México, pero no tributan el impuesto sobre nóminas de toda la operación en la Ciudad de México, sino solo la parte ponderada de la Ciudad de México. Sí somos con mucho la entidad efectiva que tiene mayor autonomía en términos de ese coeficiente. Históricamente así ha sido. En 97, si recuerdo bien la cifra, el coeficiente estaba cerca de 60 puntos porcentuales, y aunque hoy día es digamos superavitario en términos de propios contra federales, sí se ha erosionado cerca de 7 o 8 puntos porcentuales en los últimos 15 años. Pero vuelvo a decir lo que dije: si nos transfieren los recursos federales de la educación básica, esos 35,000 millones de pesos van a alterar sensiblemente el coeficiente, y entonces seríamos otra vez deficitarios como los otros estados que han puesto aquí de ejemplo. Y una pregunta que se genera a la intervención del diputado Telles básicamente tiene que ver con qué tanto pesan los 34,000 millones de pesos adicionales de deuda del sexenio anterior local, dado que aquí hay mucho más habitantes, mucha más concentración demográfica y población flotante respecto de lo de Coahuila. Lo que sostiene el diputado Telles como diputado de Acción Nacional, y lo que nosotros sostenemos, es que en términos relativos la deuda no está mal, él mismo lo reconoció. De hecho, la reestructuración que hizo el gobierno de Marcelo Ebrard con la ayuda del salinista Pedro Aspe y su despacho de consultoría, y que fue avalada por la Secretaría de Hacienda, fue una buena medida financiera y una buena medida hacendaria. Fue respaldada por el gobierno federal anterior. El problema no es si crece en términos nada más relativos o absolutos, el problema es cuál es la fuente de repago. Lo que dice la Ley General de Deuda y lo que dice el 73 de la Constitución es que solo se puede contratar deuda para aquellos proyectos que tengan fuente de repago. Si nosotros vemos la obra del gobierno anterior, básicamente de Marcelo Ebrard, es una obra, como señalé yo el 17 de septiembre, ¿es cierto que es el esfuerzo más grande de inversión en infraestructura de los últimos 30 años? La respuesta es sí.
Después del Jan González, en la década de López Portillo, cuando se hizo la central de abasto de los ejes viales, nadie había hecho un esfuerzo similar en materia de infraestructura. Por eso es que yo digo que Marcelo Ebrard es la versión postmoderna de Jan González en términos de infraestructura vial en la Ciudad de México. Pero habiendo dicho eso, no todo tiene fuente de repago. El segundo piso, las supervías están hechos con dinero de los particulares a través de una concesión del proyecto de prestación de servicios. El metro a Tláhuac sí tiene fuente de repago, pero no todos estos 36,000 millones de pesos están en la línea que solo vale 24,000. Entonces el problema que nosotros vemos con los 36,000 y el crecimiento no es si tienen valor agregado, es si tienen asidero legal. Si el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera va a tener en esos proyectos de inversión mayores ingresos a futuro para reestructurar y solventar la amortización de esta deuda. Y consideramos que tiene muy precarios escenarios, no solo de 4,000 millones adicionales, por ejemplo, de la línea 12 a Tláhuac, sino porque no vemos un solo proyecto, aunque hubo muchos proyectos de infraestructura buenos, como el concreto hidráulico, el circuito interior y muchos otros que podríamos poner, eso no tiene fuente de repago. Nuestra preocupación es la disposición constitucional y federal de que solo se puede contratar deuda pública para proyectos que tengan fuente de repago. En términos relativos, 36,000 no es mucho comparado con la población residente y flotante, como bien señala Gerardo en su pregunta. Eso es lo que a mí me tocaría, y se daría uso la palabra aquí a la dupleta de Torres, tanto del doctor como del diputado.